Evangelio de Lucas, capítulo 15. Nuestra lectura será hecha de la manera siguiente. Leeremos los primeros 3 versículos y luego avanzaremos para continuar en el 16 hasta el versículo 24. Lucas 15, del versículo 1 al 3, y luego saltaremos al versículo 16 hasta el 24, y cuando concluyamos la lectura vamos a orar. Dice así la palabra de Dios. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo: Este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola diciendo, versículo 16: Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Señor, tenemos tu palabra en nuestras manos y queremos que tú la lleves a nuestros corazones. Oro para que el Espíritu Santo de Dios nos ministre a través de lo que vamos a reflexionar en este momento. Señor, yo clamo para que seas tú quien haga la obra que yo no puedo hacer en cada vida, y que tú fortalezcas la fe, tú animes los corazones de mis hermanos aquí congregados, y que tu obra sea tan gloriosa en esta mañana, que llames a los que necesitan ser salvos a un encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo. Dios, gobierna nuestra mente, gobierna nuestro corazón, y permite que nuestras almas escuchen la voz del Dios viviente a través de lo que vamos a estudiar. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. El tema de esta mañana se titula
la aceptación incondicional de Dios. Siendo de que la palabra aceptación es el meollo del tema que trataré, conviene dar una definición sencilla al respecto. La aceptación es la acción de valorar a alguien tal como esa persona es. Así de simple. Cuando alguien a usted le acepta, lo valora, le da significado a usted tal como usted es. Y este pasaje ilustra muy bien cómo es la aceptación divina hacia nosotros, los seres humanos pecadores. Y digamos que Dios es muy distinto al ser humano, porque en nuestro tiempo, en nuestra comunidad, en nuestro ambiente, hermano, a veces se valoran a las personas por lo que saben, por lo que hay acá de conocimiento. A veces se valoran a las personas por lo que tienen. Si usted tiene, pues es una persona aceptada, valorada. Y si usted no tiene, pues en este mundo las personas son aisladas, rechazadas, marginadas. El ser humano suele valorar a las personas por aquello que pueden obtener de ellos. Pero Dios es muy distinto a nosotros. Y Dios le valora a usted. Dios le asigna valor a usted, no por lo que sabe, no por lo que tiene, no por lo que puede obtener de usted. Dios le valora tal como usted es. Y en Él hay una aceptación total para cada ser humano que se acoge a sus brazos de misericordia. Comprender, mis hermanos, que Dios nos acepta sin condiciones, nos ayuda de tres formas. Número 1. Cuando nosotros estamos convencidos en nuestra mente y en nuestro corazón de que Dios nos acepta tal como somos, en primer lugar, esto nos hace vencer el temor al rechazo. Esta historia es conocida. Es un pasaje clásico en campañas evangelísticas. Y contiene una de las historias más dramáticas y hermosas de las escrituras, conocidas incluso por personas que no son cristianas. La parábola del hijo pródigo. La parábola del hijo perdido. Y usted sabe cómo comienza esta parábola. Surge en el ambiente de una familia estable y feliz, donde hay un padre amoroso, un padre ejemplar, un padre fiel. Y este padre pues tiene 2 hijos que son el uno muy diferente al otro. Usted sabe de que el hijo menor pide la herencia. Y este padre le dio la libertad de tomar sus decisiones y le entregó la parte que a él le correspondía. Pero entendemos nosotros de que aquel hijo estaba hastiado de la vida familiar. La rutina a él lo había encerrado en lo que es la apatía. La vida que él estaba llevando no lo satisfacía y por tanto aquel hombre, aquel hijo menor consideraba de que allá afuera, lejos de la casa de su padre, encontraría aquello que llenaría el vacío que había en su interior. Así que un día salió de casa
Se llevó todo. Dejó a un lado la vida familiar. No le importó lo que su padre pensaría o cómo se sintiera. Simplemente quería experimentar la vida loca, hermanos. La vida loca. ¿A dónde terminó? Versículo 16. Allí terminó. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas, comida para cerdos, que comían los cerdos, pero nadie le daba. Allí terminó por su vida de pecado. Ahora yo reflexiono y le invito a usted a acompañarme, a pensar en algo. ¿Cuánto tiempo este hombre pasó fuera de casa? Parece que la historia nos comunica únicamente algunas semanas. No lo creo, hermanos. No lo creo. Es probable de que esta persona pasara mucho tiempo fuera de casa. Ahora yo me reflexiono en lo siguiente: ¿cuánto tiempo tuvo que pensar para regresar? ¿Usted cree que fue así de inmediato que él quiso regresar? Dígame usted, ¿cómo se sentía este hombre? ¿Cómo se sentía al ver la condición en la cual estaba? Yo puedo pensar de que habían ciertas emociones, ciertos sentimientos en su corazón. Ese hombre experimentó lo que es la vergüenza, lo que es sentirse una nada, uno en la vida, lo que es creer de que uno no tiene valor propio. Él se sentía humillado, se sentía triste, se sentía solitario y se sentía obviamente rechazado, creyendo de que nadie le amaba a causa de lo que había hecho. Porque, hermanos, lo que él hizo es una locura. La decisión que él tomó fue errada en gran manera. Y este hombre se sentía con un conjunto de emociones dentro de su corazón que le hacían sentirse desolado, le hacían sentirse desamparado. Y yo creo de que este hombre es un hombre que ilustra la vida de algunos seres humanos. Porque el ser humano también, como este hombre, siempre anda buscando algo allá afuera que pueda llenar algo de aquí adentro. Y la frustración que encuentra es que allá afuera no está lo que aquí adentro se necesita. Y este hombre tuvo que experimentar en su propia vida ese tipo de experiencia, hermanos. Pero un día ese hombre decidió volver con su padre, porque era consciente de su rebelión. Él estaba sinceramente arrepentido, aunque, hermanos, él tenía expectativas de que sería degradado, rechazado al llegar a casa de su padre. ¿Alguna vez usted ha sentido lo que es el rechazo? Quizás algún ser amado, querido, lo rechazó. Quizás fue papá, quizás fue mamá. O alguien cercano a usted que le hizo sentir que usted no valía nada para usted. Quizás alguien lo rechazó por algo que usted hizo en la vida. Quizás alguna falla, algún error, algún pecado. Y esa persona no ha tenido misericordia de usted y no le ha dado la oportunidad de reivindicarse, de hacerle ver y de hacerle sentir amado y aceptado. Hermanos, cuando una persona se siente rechazada, esta persona duda cuando alguien le dice, confía en mí. Porque el sentimiento de rechazo despierta ansiedad en el ser humano. La persona rechazada, aunque le digan que lo aman, ellos no lo creen. La persona rechazada siempre anda con este pensamiento:
yo nunca lograré lo que se espera de mí, y abriga en su interior sentimientos de inferioridad. Es horrible el rechazo. Y este hombre se sentía así. Hermanos, pero hay algo que a él le ayudó a comprender y a vencer el temor al rechazo. Y él creía en el fondo de su corazón que su padre lo podía aceptar a pesar de todo lo que él había hecho. ¿Saben, amigos? Quizá usted sea esa persona rechazada de la que estamos hablando en esta mañana. Quizás usted se ha sentido indigno de ser amado por alguien. Quizás a usted le han quebrantado el corazón a alguien en la vida, y que ha llegado al punto de pensar de que tampoco Dios se interesa en usted y que tampoco Dios lo valora. Eso no es cierto. Dios le ama a usted. Dios le valora a usted. Dios le acepta a usted si, igual que ese hombre, humildemente le busca, se acerca a su santa presencia. En segundo lugar, mis hermanos, cuando nosotros comprendemos la aceptación incondicional de Dios, esto nos abre la oportunidad para recibir el amor de Dios. Versículo del 16, vamos a leer del 18, al 20, dice lo siguiente: me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, miren el amor del padre. Cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Cuando aquel hombre comprendió que su padre lo podía aceptar, esto le abrió la oportunidad para recibir ese amor ofrecido, hermano. ¿Por qué este padre no recrimina al hijo por sus acciones, hermano? ¿Y no es acaso lo que uno de papá hace, pues? Cuando nuestros hijos hacen algo malo, ¿qué hacemos nosotros? Regañarlos. ¿Verdad que te dije que no te subieras allí? Te caíste por culpa tuya. Uno los regaña sinceramente, pero aquí el padre no los regaña. Si ustedes se fijan, no hay señal de regaño, de recriminación, de humillación, de rechazo aquí, porque algo ya había ocurrido en el corazón del hombre, y es que él ya venía arrepentido. El hombre ya venía quebrantado. El hombre venía con la cabeza agachada. El hombre venía humillado, hermano. Venía arrepentido. Y por eso el padre no quiso poner más sal sobre la llaga, porque aquel hombre había vivido tanto sufrimiento en su vida fuera de casa, que eso había servido para recibir un gran escarmiento y una tremenda lección en la vida. Porque a veces, hermanos, las consecuencias de nuestras decisiones o malas decisiones nos disciplinan, nos enseñan el costo tan alto que se paga por vivir a veces fuera de la voluntad del Señor. ¿Qué acciones de este padre reflejan amor? Ahí hay varias, veamos tres básicas que aparecen en el versículo 20. La primera es que el padre corrió. Miren, hermanos, para nosotros que nuestro padre corra y nos abrace, no hay problema. Pero en la cultura judía, los ancianos no hacían eso. Era algo que no se practicaba. Eso era algo indigno para un anciano, para una persona adulta, correr. Eso no lo hacían ellos.
Pero aquí el padre obviamente tiene un amor rebosante en su corazón y corre. Hay algo más, llora. Es una señal del amor que le tiene a su hijo. Y hay otra, hermanos, que es tremenda, lo besa. ¿Hubiese usted recibido a su hijo? Vaya, vamos a poner un caso. Imagínese que usted, porque vamos a ponernos en los zapatos del padre. Imagínese que usted ha sido un buen padre. Le ha instruido a sus hijos en elevados principios morales. Su vida ha sido un ejemplo claro de piedad para su hijo. Entonces su hijo crece, llega adolescente. De repente ese hijo se mete en las drogas. De repente ese hijo se mete en las pandillas. De repente ese hijo, escucha usted que es un ladrón. Escucha usted que es un criminal. Y pasan los años y usted no ve a su hijo. De repente un día regresa su hijo a casa. ¿Cómo lo recibiría usted? ¿Haría lo que hizo este padre? Yo pienso que no. No lo haríamos nosotros. Pero es que Dios es distinto a nosotros, hermano. Y nuestro Dios es un Dios lleno de misericordia, es un Dios lleno de gracia, el único que puede amar a aquel que no lo merece. Y ese es el Dios que usted tiene, es el Dios que yo tengo. Dios nos ama, aunque hayamos vagado lejos de Él por largos años. Dios nos ama aunque hayamos estado hundidos en el pecado por largo tiempo. Y Dios recibe con brazos de amor a los hijos pródigos como usted quizás, que quieran venir y experimentar lo que es el amor verdadero. En tercer y último lugar, cuando nosotros comprendemos que Dios nos acepta sin condiciones, esto nos ayuda para entender o volver, mejor dicho, al favor de Dios. Vamos a leer el versículo 21 hasta el 24. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad, no un vestido, miren, sacad el mejor vestido y vestidle como príncipe, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed, que este se reservaba para ocasiones especiales, hermano, y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta. Cuando el hijo vuelve a casa pensaba convertirse en un trabajador, en un jornalero, pero no entendía el corazón lleno de aceptación de su padre, porque él lo restauró a su calidad de hijo con todos los privilegios que él tenía antes de que se fuera de casa. Y hace una celebración porque él viene, porque él regresa a la casa. ¿Qué le sucede a un pecador cuando viene a la presencia de Dios? Dios lo restaura, Dios lo sana, Dios le ofrece su favor inmerecido, sus bendiciones. Hermanos, miren, hay muchos casos, pero pongámonos a pensar en algunos casos. Hay personas que vienen al Señor al borde del caos, al borde del caos. Y quizás esas mismas presiones de la vida, malas decisiones, los empujan a acercarse a Dios. Y vienen destrozados. ¿Qué hace Dios? Los bendice. Dios los ayuda, hombre. Les hace personas honestas, personas que a veces logran conseguir un buen trabajo, personas que mejoran las cosas en su vida familiar, en sus relaciones interpersonales, porque así es el favor divino. Dios, aquí está ilustrado a través de ese padre, Dios
restauró a ese hijo para hacernos entender a cada uno de nosotros de que lo mismo hace Dios cuando alguien humildemente vuelve a Él buscando su bendición. Si usted, querido amigo, es un pródigo, un perdido, oye, quizás usted ha vagado lejos de Dios. Quizás usted ha intentado hallar solución para los problemas de su vida en una, en otra y en otra cosa. No le va a funcionar. Y no le ha funcionado, yo estoy seguro. Pruebe con Dios, hombre. Dele la oportunidad a Dios en su vida y verá que no le falla. Venga a Dios y Dios lo va a favorecer con su bendición. Dios lo va a ayudar con su misericordia. Y con su poder Dios puede hacer de usted una mejor persona, una mejor mujer, un mejor hombre, porque este Dios es un Dios lleno de aceptación incondicional para el pecador. Termino con lo siguiente. El pastor Swindoll cuenta la siguiente ilustración. Había un entrenador de básquetbol que cometió un terrible error. Resulta que estaban disputando con otro equipo un partido. Y usted entiende que en los partidos las cosas se vuelven acaloradas de vez en cuando. Pues así sucedió en esa ocasión. Pues el resultado estaba bien reñido. Y el entrenador perdió el control, se metió a la cancha de básquetbol y golpeó a un jugador del equipo. Entonces resulta que por la acción imprudente de él, lo despidieron. Y como era un personaje público, la prensa empezó a criticarlo, empezó a hablar un montón de cosas con respecto a aquel hombre. Obviamente perdió el trabajo. Resulta, hermanos, que al final de esa temporada de básquetbol se ofreció un gran banquete a los entrenadores, a los jugadores de aquella liga, a todos los atletas profesionales. Y a esa actividad, a esa fiesta, a ese banquete, fue invitado el muchacho que fue golpeado por el entrenador. ¿Saben algo? Que ese muchacho llevaba un invitado a la celebración. ¿Quién creen ustedes que era? El entrenador. Eso es aceptación. A pesar de lo que le habían hecho, ese hombre aceptó, en vez de criticar, en vez de aborrecer y rechazar, aceptó a aquel hombre. Así hace Dios. Quizás la gente a usted lo critique. Quizás tiene usted personas que no lo quieren, que no se van a interesar en usted. Quizás usted tiene personas así. Pero Dios jamás le va a rechazar. Y sin importar lo que usted ha hecho, hay esperanza para su vida. Y usted puede en esta mañana conocer a ese Dios que nos recibe tal como somos, que nos valora así como por lo que somos. Y ese es el Dios que aparece en este santo libro llamado la Biblia, y usted necesita conocer personalmente si no lo conoce. Inclinen su rostro y vamos a orar. Bendito Dios, ¿quién como tú? ¿Quién es capaz de amar como amas tú? ¿Quién es capaz de aceptarnos si no solo tú? Gracias, Señor, porque tú nos aceptas aunque somos pecadores.